Richard instaló cámaras ocultas para atrapar a la empleada que creía ladrona, pero una noche vio algo tan devastador que cayó de rodillas, lloró sin parar y su vida jamás volvió a ser la misma. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y al final del video, dime qué fue lo que más te gustó. La lluvia golpeaba violentamente contra los ventanales del penthouse, mientras Richard Thompson permanecía inmóvil frente al cristal, observando cómo las gotas se deslizaban como lágrimas infinitas. En sus brazos, el llanto desesperado de Sam, su pequeño hijo, cortaba el silencio como un recordatorio constante de lo que había perdido. Habían pasado semanas desde el funeral, pero el dolor seguía siendo tan intenso como el primer día. Catherine, su esposa, había fallecido debido a complicaciones semanas después del parto, llevándose consigo no solo su futuro juntos, sino también su capacidad de sentir alegría. Ahora solo quedaba este vacío insoportable y un bebé que le recordaba cada segundo lo que ya nunca volvería. Richard había construido un imperio tecnológico desde la nada. Sus innovaciones habían revolucionado la industria, su fortuna se contaba en millones, pero nada de eso importaba ahora. Todo su éxito se sentía hueco, insignificante ante la ausencia de Catherine. Era un hombre quebrado que intentaba mantener las apariencias mientras se desmoronaba por dentro. El llanto de Sam se intensificó y Richard sintió esa familiar sensación de pánico. No sabía qué hacer. Cada vez que intentaba consolar al bebé, parecía empeorar las cosas. Los libros sobre paternidad se acumulaban en su mesa de noche, pero las palabras en papel no podían llenar el vacío que Catherine había dejado. Ella habría sabido exactamente qué hacer. Ella habría cantado esas canciones de cuna que practicaba durante el embarazo. Habría mecido al bebé con esa dulzura natural que él nunca poseería. Señor Thompson, la voz de Patricia Hawkins, su secretaria personal, lo sacó de sus pensamientos. Era una mujer elegante, eficiente, que había trabajado para él durante años. Disculpe la interrupción, pero necesitamos discutir el tema del cuidado del bebé. La agencia Servicios de Cuidado Sunshine envió varios perfiles de candidatas. Richard se giró, aún meciendo torpemente a Sam. Su expresión era de agotamiento total. No había dormido más de 2 horas seguidas desde que trajeron al bebé del hospital. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de noches interminables luchando contra un dolor que parecía no tener fin. ¿Candidatas?, murmuró, su voz ronca por el cansancio. Niñeras calificadas, señor. Usted necesita ayuda profesional. No puede continuar así. Patricia habló con la preocupación genuina de alguien que había visto a su jefe transformarse de un líder decidido en un hombre destrozado. Richard observó los documentos que Patricia extendía hacia él. Cada página contenía la foto y el currículum de diferentes mujeres, todas con sonrisas profesionales y credenciales impresionantes. Pero él no quería una extraña cuidando a Sam. No quería a nadie que no fuera Catherine tocando a su hijo. No, respondió firmemente devolviendo los papeles. No quiero niñeras. Puedo hacerlo solo. Señor Thompson, con todo respeto, lleva 3 semanas sin dormir adecuadamente. Su empresa necesita que tome decisiones importantes y usted necesita descansar. El bebé necesita cuidado especializado. Patricia tenía razón, y él lo sabía. Tecnologías Lighthouse, su empresa, estaba atravesando negociaciones cruciales. Sus socios comenzaban a preocuparse por su ausencia en reuniones importantes. Los empleados susurraban en los pasillos sobre el estado de su director ejecutivo, pero la idea de confiar a Sam a una extraña le provocaba una ansiedad que lo paralizaba. Fue entonces cuando ella apareció. Elena Rodríguez llegó recomendada por Margaret O'Brien, una vecina del edificio que había observado la situación de Richard con compasión maternal. Elena no era una niñera profesional, sino una empleada doméstica con experiencia cuidando niños. Era una mujer joven, de sonrisa cálida y ojos que irradiaban una bondad genuina que era imposible fingir. Señor Thompson, dijo Elena cuando Patricia la condujo al apartamento, lamento mucho su pérdida. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para usted. Richard la estudió con mirada escéptica. Elena vestía ropa sencilla pero limpia. Llevaba el cabello recogido en una coleta práctica
y había algo en su presencia que inmediatamente calmó el ambiente. Sam, que había estado llorando intermitentemente toda la mañana, se quedó extrañamente silencioso cuando ella entró a la habitación. «No tengo certificaciones formales en cuidado infantil», continuó Elena con honestidad brutal, «pero he criado a mi hermana menor desde que era bebé y he trabajado en casas donde ayudé a cuidar niños pequeños. Entiendo si prefiere a alguien con más credenciales». La honestidad de Elena sorprendió a Richard. La mayoría de las candidatas anteriores habían exagerado sus cualificaciones, prometiendo milagros que sonaban demasiado perfectos. Elena simplemente ofrecía lo que tenía: experiencia real y un corazón dispuesto a ayudar. «¿Por qué quiere este trabajo?», preguntó Richard, su voz cargada de la desconfianza que había desarrollado desde la muerte de Catherine. Elena vaciló por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Necesito el trabajo, señor. Tengo responsabilidades familiares, pero también conozco el dolor de perder a alguien importante. Sé lo que es sentirse abrumado y necesitar ayuda, aunque sea difícil pedirla». Había algo en la forma en que Elena habló que tocó una cuerda en el corazón endurecido de Richard. No era lástima ni condescendencia. Era comprensión real, el reconocimiento de alguien que había caminado por caminos difíciles. Patricia intervino con información práctica. Elena había pasado todas las verificaciones de antecedentes. Sus referencias anteriores hablaban de una trabajadora confiable, cariñosa y responsable. Una familia en particular mencionó que sus hijos aún preguntaban por la señorita Elena, meses después de que ella dejara de trabajar para ellos. «Está bien», dijo Richard finalmente, sorprendiéndose a sí mismo. «Período de prueba, 1 semana». Elena sonrió, pero no con la celebración de alguien que acababa de conseguir un trabajo bien pagado, sino con el alivio genuino de alguien que había encontrado una oportunidad de ayudar. «No se arrepentirá, señor Thompson. Cuidaré de Sam como si fuera mío». Durante los primeros días, Richard observó a Elena con la atención de un halcón. Cada movimiento, cada interacción con Sam era analizada y evaluada. Había instalado un sistema de seguridad básico en el apartamento años atrás, principalmente para proteger sus documentos de trabajo sensibles, pero ahora se encontró revisando las grabaciones con obsesión. Elena transformó la rutina de Sam gradualmente. Estableció horarios de alimentación que funcionaban, creó rutinas de sueño que realmente calmaban al bebé y, lo más sorprendente de todo, logró que Sam sonriera. Richard había comenzado a pensar que su hijo era incapaz de expresar alegría, pero con Elena, el bebé mostraba una felicidad que partía el corazón de Richard entre gratitud y celos. La eficiencia de Elena era innegable. Mantenía la casa impecable, preparaba comidas nutritivas y manejaba las demandas de Sam con una naturalidad que Richard envidiaba profundamente. Por primera vez desde la muerte de Catherine, pudo dormir más de 4 horas seguidas. Pudo regresar a la oficina y enfocarse en las decisiones importantes que había estado posponiendo. Pero algo en el fondo de su mente lo molestaba. Elena rechazaba cortésmente todos sus intentos de aumentar su salario. Cuando él ofrecía días libres adicionales, ella insistía en que estaba bien trabajando. Vivía en un apartamento pequeño en un vecindario modesto. Tomaba 2 autobuses para llegar al penthouse cada mañana y usaba ropa que claramente había visto mejores días. ¿Por qué alguien en su situación económica rechazaría dinero extra? Marcus Wellington, su socio de negocios y mejor amigo desde la universidad, plantó las primeras semillas de sospecha durante una cena en el club privado Hacienda del Río. «Richard, me alegra verte recuperándote», dijo Marcus mientras cortaba su filete, «pero debes ser cauteloso con la empleada doméstica. Has estado fuera de circulación, eres vulnerable. Las mujeres como ella saben cómo aprovecharse de hombres en tu situación». «¿Mujeres como ella?», Richard preguntó, aunque ya sabía hacia dónde se dirigía la conversación. «Mujeres desesperadas económicamente, que ven a un viudo millonario como una oportunidad. Primero se ganan tu confianza cuidando al bebé, después empiezan a tomar pequeñas cosas, y antes de que te des cuenta, han encontrado formas de acceder a tus cuentas o están chantajeándote emocionalmente». Richard quiso defender a Elena, pero las palabras de Marcus resonaron con sus propios miedos. Había trabajado demasiado duro para construir su fortuna como para perderla por ser ingenuo.
¿Y Sam? Sam era lo único que le quedaba de Catherine. No podía arriesgarse a que alguien lastimara a su hijo. Solo mantente alerta, continuó Marcus. Instala cámaras adicionales. Monitorea sus actividades. Es mejor ser paranoico que ser una víctima. Esa noche, Richard regresó a casa con la mente llena de dudas. Encontró a Elena en la sala, meciendo suavemente a Sam mientras tarareaba una melodía suave. La escena era tan pacífica, tan perfecta, que por un momento olvidó todas las advertencias de Marcus. «¿Cómo estuvo hoy?», preguntó, aflojándose la corbata. «Maravilloso», respondió Elena con una sonrisa genuina. Sam se rió por primera vez cuando le hice caras graciosas durante el cambio de pañal, y comió toda su papilla sin protestar. Richard sintió una punzada de dolor mezclado con alegría. Catherine se habría emocionado tanto al escuchar que Sam se había reído por primera vez. Era otro hito que ella nunca vería, otra experiencia compartida que había sido robada por el destino cruel. «Eso es bueno», logró decir, su voz más tensa de lo que pretendía. Elena lo observó con esos ojos perspicaces que parecían ver demasiado. «¿Está bien, señor Thompson?» «Parece preocupado». «Solo cansado», mintió Richard. «Ha sido un día largo en la oficina». Pero mientras Elena se preparaba para irse esa noche, Richard no pudo sacudirse la sensación de que algo no encajaba. ¿Por qué una mujer tan naturalmente cariñosa con los niños trabajaba como empleada doméstica en lugar de ser niñera profesional? ¿Por qué parecía tan conocedora sobre el cuidado infantil, pero afirmaba no tener certificaciones? ¿Y por qué, a pesar de necesitar claramente el dinero, rechazaba todos sus intentos de ayudarla financieramente? Las preguntas se multiplicaron en su mente como virus, infectando cada interacción positiva que había tenido con Elena. Tal vez Marcus tenía razón, tal vez estaba siendo ingenuo, permitiendo que su dolor y desesperación nublaran su juicio. Esa madrugada, mientras Sam dormía pacíficamente en su cuna, algo que no había logrado hacer consistentemente hasta que Elena comenzó a cuidarlo, Richard tomó una decisión que cambiaría todo. Contactó a Kevin Torres de Sistemas de Seguridad Premium Tech y programó la instalación de cámaras adicionales para el día siguiente. Si Elena Rodríguez tenía secretos, él los descubriría. Si estaba planeando aprovecharse de él, la atraparía antes de que pudiera hacerle daño a Sam o robar lo que quedaba de su vida destrozada. No tenía idea de que la verdad que estaba a punto de descubrir lo destrozaría de maneras que nunca había imaginado, y cambiaría no solo su perspectiva sobre Elena, sino sobre sí mismo, sobre el amor y sobre lo que realmente significa ser padre. Richard observó desde la ventana de su oficina mientras el técnico de sistemas de seguridad Premium Tech terminaba de instalar la última cámara oculta en el apartamento. Kevin Torres había sido discreto y eficiente, colocando dispositivos microscópicos en lugares estratégicos: la sala principal, la cocina, el cuarto del bebé y los pasillos. Cada cámara era tan pequeña que resultaba prácticamente invisible, perfectamente camuflada entre los elementos decorativos del lujoso penthouse. «Sistema activado, señor Thompson», informó Kevin mientras guardaba sus herramientas. «Las grabaciones se almacenan automáticamente en el servidor privado que configuramos. Puede acceder desde cualquier dispositivo con la aplicación que instalé en su teléfono. Calidad de imagen nocturna incluida, audio cristalino y alertas de movimiento automáticas». Richard asintió sintiendo una mezcla extraña de culpa y determinación. Nunca antes había espiado a un empleado, pero las circunstancias eran excepcionales. Sam era todo lo que le quedaba, y no podía arriesgarse a ser ingenuo cuando se trataba de la seguridad de su hijo. «¿Necesita algo más?», preguntó Kevin mientras se dirigía hacia la puerta. «Confidencialidad absoluta», respondió Richard con voz firme. «Este asunto no debe salir de aquí jamás». «Por supuesto, señor. Es nuestro protocolo estándar». Una vez solo, Richard activó la aplicación en su teléfono. Inmediatamente aparecieron múltiples pantallas mostrando diferentes ángulos del apartamento. La sala estaba vacía, la cocina silenciosa, el cuarto de Sam sumido en la tranquila penumbra de la siesta vespertina. Todo parecía normal, casi demasiado normal. Al día siguiente, Elena llegó puntualmente como siempre, con esa sonrisa cálida que Richard
Había aprendido a asociar con la mejora dramática en el bienestar de Sam. Llevaba una bolsa de tela que nunca había notado antes, y por primera vez, Richard se sintió como un espía en su propia casa. «Buenos días, señor Thompson», saludó Elena mientras se dirigía directamente al cuarto de Sam. «¿Cómo pasó la noche nuestro pequeño príncipe?» «Bien», respondió Richard brevemente, observando cada movimiento de Elena con nueva intensidad. «Dormir toda la noche ahora, gracias a ti». Elena sonrió, pero Richard creyó detectar algo extraño en su expresión. ¿Era nerviosismo o simplemente su propia paranoia proyectando emociones que no existían? En la oficina, Richard intentó concentrarse en los reportes financieros de Tecnologías Lighthouse, pero se encontró constantemente revisando las cámaras en su teléfono. Elena seguía sus rutinas normales: cambiar a Sam, preparar su desayuno, jugar con él en la alfombra de la sala. Todo parecía perfectamente ordinario, hasta que ocurrió algo que hizo que su sangre se helara. Elena sacó su teléfono personal y realizó una llamada. Richard subió el volumen, pero solo pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Sí, todo va según el plan», decía Elena mientras mecía a Sam. «Él no sospecha nada todavía. Necesito más tiempo para estar segura». Richard sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Plan? ¿Segura de qué? Marcus había tenido razón. Elena estaba tramando algo y él había sido suficientemente tonto como para dejarla entrar en su vida cuando estaba más vulnerable. Continuó escuchando, pero Elena se movió hacia la cocina donde el audio se volvió menos claro. Pudo distinguir palabras sueltas: dinero, cuidado, nunca debes saber la verdad. Cada palabra era como una puñalada confirmando sus peores temores. Durante el resto del día, Richard observó obsesivamente cada movimiento de Elena a través de las cámaras. Notó cosas que nunca había visto antes: la forma en que abría cajones y los cerraba rápidamente, como si estuviera buscando algo específico. Cómo revisaba correspondencia que llegaba al apartamento antes de colocarla en la mesa. La manera en que parecía fotografiar ciertos objetos con su teléfono cuando pensaba que nadie estaba mirando. Pero lo más perturbador era cómo interactuaba con Sam. El bebé respondía a Elena de una manera que nunca había respondido a Richard. No era solo comodidad o familiaridad. Había algo más profundo, como si Sam reconociera algo en Elena que Richard no podía ver. ¿Era posible que Elena hubiera drogado al bebé para que fuera más dócil? ¿O había alguna otra explicación más siniestra? Esa tarde, cuando Elena estaba dándole de comer a Sam, Richard notó algo que lo alarmó profundamente. Elena estaba llorando silenciosamente mientras alimentaba al bebé. Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas mientras tarareaba una canción de cuna, pero su expresión no era de tristeza, sino de algo mucho más complejo: nostalgia, dolor y algo que parecía suspiciosamente como amor maternal. ¿Por qué llora una empleada doméstica mientras cuida a un bebé que no es suyo? La respuesta obvia era manipulación emocional. Elena estaba creando un vínculo artificial para ganar la confianza de Richard y justificar su presencia constante en el apartamento. Era una actuación calculada, y Richard se sintió disgustado consigo mismo por haber caído en la trampa. Durante la cena en el exclusivo restaurante Altos del Meridiano, Richard compartió sus sospechas con Marcus, quien escuchó con expresión cada vez más seria. «Es peor de lo que pensé», dijo Marcus tomando un sorbo de su vino. «Está fotografiando tus pertenencias, posiblemente para evaluar qué vale la pena robar. Las llamadas telefónicas son obviamente para informar a sus cómplices sobre tu rutina y las medidas de seguridad del edificio. Pero Sam parece genuinamente apegado a ella», Richard confesó, su voz cargada de confusión y dolor. «Exactamente. Esa es la parte más calculada de todo esto. Sabe que si controla al bebé, te controla a ti. Te está convirtiendo en dependiente emocional de sus servicios para que sea más difícil despedirla cuando comience la verdadera estafa». Marcus tenía sentido, pero algo en el corazón de Richard resistía esa explicación. Las lágrimas de Elena habían parecido demasiado reales, demasiado profundas para ser actuación. Pero entonces recordó las palabras de la llamada telefónica. «Nunca debes saber la verdad». ¿Qué verdad? ¿Qué estaba ocultando? «Te aconsejo que busques en su bolsa personal», sugirió Marcus. «Las cámaras son útiles, pero la evidencia física es irrefutable.
Si está robando objetos pequeños o documentos, los estará llevando en esa bolsa que mencionaste. Esa noche, Richard regresó temprano al apartamento con un pretexto sobre documentos olvidados. Elena estaba en el cuarto de Sam, cantando suavemente mientras el bebé se quedaba dormido. Era una imagen tan perfecta de cuidado maternal que por un momento Richard casi olvidó sus sospechas. «Señor Thompson», Elena se sobresaltó al verlo. No esperaba que regresara tan temprano. «Olvidé unos contratos importantes», mintió Richard, observando cómo Elena se movía nerviosamente. «No me molestes. Continúa con lo que estabas haciendo». Elena asintió, pero Richard notó que mantenía su bolsa más cerca de lo usual. Cuando ella se dirigió al baño, Richard aprovechó la oportunidad. Con el corazón latiendo como un tambor, se acercó a la bolsa que Elena había dejado sobre la mesa de la cocina. Dentro encontró cosas que confirmaron todas sus sospechas y al mismo tiempo las complicaron enormemente. Había fotografías, pero no de objetos valiosos del apartamento. Eran fotos de Sam, durmiendo, sonriendo, jugando. Decenas de fotografías que Elena había estado tomando secretamente. También encontró una libreta con notas detalladas sobre los horarios de Sam, sus comidas favoritas, las canciones que lo calmaban, incluso observaciones sobre su desarrollo físico y emocional. Pero lo que más lo perturbó fue un sobre arrugado que contenía documentos médicos, papeles del Hospital General Metropolitan, con el nombre de Elena Rodríguez como paciente. Richard abrió el sobre con manos temblorosas. Lo que leyó lo dejó completamente aturdido. Eran resultados de exámenes médicos recientes, pero no entendía completamente la terminología técnica. Había referencias a pérdida reciente, trauma emocional severo y algo sobre terapia de recuperación. «¿Señor Thompson?» La voz de Elena lo sobresaltó. Se había quedado tan absorto leyendo los documentos que no la había escuchado regresar del baño. Elena estaba parada en la entrada de la cocina, su rostro pálido al ver a Richard con sus pertenencias personales en las manos. «¿Puedo explicar?», dijo Elena, su voz apenas un susurro. «¿Explicar qué exactamente?». Richard sintió una furia fría apoderándose de él. «¿Las fotografías secretas de mi hijo? ¿Las llamadas telefónicas sobre planes misteriosos? ¿Los documentos médicos que estás ocultando?». Elena se acercó lentamente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Por favor, deje que le explique. No es lo que usted piensa». «¿Ah, no?». Richard alzó la voz, aunque inmediatamente se controló para no despertar a Sam. «Entonces explícame qué es. Explícame por qué una empleada doméstica toma fotografías secretas del bebé que cuida. Explícame las conversaciones telefónicas sobre planes y verdades ocultas». Elena se derrumbó en una silla de la cocina, cubriéndose el rostro con las manos. Su llanto era silencioso pero devastador, sacudiendo todo su cuerpo con una intensidad que Richard no había visto antes. «Perdí a mi bebé», susurró Elena a través de sus lágrimas. «Hace pocos meses perdí a mi hijo recién nacido. Las fotografías, las notas, son mi forma de procesar el dolor, de sentir que todavía puedo ser madre de alguna manera». Richard sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. De todas las explicaciones que había considerado, esta no había estado en su lista. «¿Perdiste un hijo?». «Nació prematuro», Elena continuó, su voz quebrada. «Solo vivió 3 días. El funeral fue la semana antes de que comenzara a trabajar aquí. Necesitaba el empleo desesperadamente, pero también cuidar a Sam me ayuda a sentir que mi bebé no murió completamente en vano». La confesión de Elena golpeó a Richard como un tsunami emocional. Habían compartido una experiencia similar, la pérdida devastadora en el momento que debería haber sido el más feliz de sus vidas. Pero mientras él había perdido a su esposa, Elena había perdido a su hijo. Ambos habían encontrado en Sam una forma de procesar su dolor. «Las llamadas telefónicas», murmuró Richard, necesitando entender todo. «Mi hermana», Elena explicó, «me pregunta constantemente si estoy bien, si puedo manejar cuidar a otro bebé tan pronto después de lo que pasó. Le digo que todo va según el plan porque no quiero que se preocupe más de lo que ya está». Richard se sintió como el hombre más miserable del planeta. Había convertido el dolor genuino de Elena en una conspiración. Había transformado su proceso de sanación
en evidencia de una estafa. Su paranoia había contaminado cada acto de bondad que Elena había mostrado. «Elena, yo no sabía», comenzó a disculparse, pero ella levantó una mano para detenerlo. «No tiene que disculparse, señor Thompson. Entiendo por qué sospechó. Un extraño cuidando a su hijo cuando usted está vulnerable, yo habría hecho lo mismo». Pero mientras Elena recogía sus pertenencias con dignidad silenciosa, Richard se dio cuenta de algo que lo aterrorizó más que cualquier conspiración. Elena se estaba preparando para irse, y por primera vez desde que ella había llegado, Sam comenzó a llorar desde su cuarto, como si sintiera que algo terrible estaba a punto de suceder. Lo que Richard no sabía era que la verdad completa sobre Elena era aún más devastadora de lo que acababa de descubrir, y que las cámaras secretas que había instalado para atraparla estaban a punto de revelar algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre la paternidad, el amor y el sacrificio. Elena se dirigió hacia la entrada del apartamento con pasos lentos pero determinados, cargando su bolsa con la misma dignidad silenciosa que había mostrado durante toda la conversación. Richard permaneció inmóvil en la cocina, viendo cómo la única persona que había logrado traer paz a su hogar destrozado se preparaba para desaparecer de sus vidas para siempre. El llanto de Sam se intensificó desde su cuarto, como si el bebé pudiera sentir la tensión emocional que llenaba el apartamento. Era un llanto diferente al que Richard había escuchado antes, más desesperado, casi como si Sam supiera que algo terrible estaba ocurriendo. «Elena, espera», Richard la llamó, su voz cargada de una urgencia que lo sorprendió a sí mismo. «No puedes irte». Ella se detuvo con la mano en el pomo de la puerta sin voltear. «Señor Thompson, ahora que usted conoce la verdad sobre mi situación, entiendo que no pueda confiar en mí para cuidar a Sam. Mi dolor personal no debería interferir con mi trabajo profesional. Tu dolor no es una interferencia». Richard se acercó lentamente. «Es lo que te convierte en la persona perfecta para cuidarlo». Elena finalmente se giró, sus ojos rojos por las lágrimas, pero con una expresión de confusión. «No entiendo». Richard luchó por encontrar las palabras correctas. Durante semanas había estado tan consumido por su propia pérdida que no había considerado que otras personas también podrían estar navegando por océanos de dolor similares. Ambos perdimos algo irreemplazable. Ambos estamos tratando de encontrar sentido en un mundo que se siente completamente vacío. Sam necesita a alguien que entienda ese tipo de pérdida. El llanto del bebé se había convertido en gritos desesperados que cortaban el aire como alarmas de emergencia. Elena miró hacia el cuarto con una expresión de genuina angustia, y Richard vio cómo luchaba contra todos sus instintos maternales para no correr a consolarlo. «Ve con él», murmuró Richard. «Por favor». Elena vaciló por un momento, después dejó caer su bolsa y corrió hacia el cuarto de Sam. Richard la siguió, y lo que vio lo dejó completamente devastado. En el momento en que Elena tomó a Sam en sus brazos, el bebé se calmó instantáneamente. No gradualmente, sino de manera inmediata, como si hubiera estado esperando específicamente por ella. «Shh, pequeño príncipe», Elena susurraba mientras mecía a Sam suavemente. «Estoy aquí. Todo está bien». Sam se aferró a Elena de una manera que Richard nunca había visto. Sus pequeñas manos se cerraron en la tela de su blusa, y sus ojos, normalmente inquietos, se fijaron en el rostro de Elena con una intensidad que parecía sobrenatural para un bebé. «¿Cómo hace eso?», Richard preguntó, genuinamente asombrado. «Lleva semanas llorando cada vez que presiente que alguien va a marcharse, pero contigo es diferente». Elena sonrió a través de sus lágrimas, una expresión tan llena de amor maternal que Richard sintió como si estuviera observando algo sagrado. Los bebés sienten cosas que los adultos no podemos ver. Sam sabe que entiendo su pérdida, porque yo también he perdido. «Cuéntame sobre tu hijo». Richard se sentó en la mecedora del cuarto, por primera vez pidiendo genuinamente conocer la historia de otra persona, en lugar de estar consumido solo por su propio dolor. Elena se acomodó en el sillón de alimentación, aún meciendo a Sam, que ahora dormitaba pacíficamente en sus brazos. Su voz se volvió suave pero firme, como si hubiera estado esperando meses para contar esta historia a alguien que pudiera realmente entenderla. «Se llamaba Diego», comenzó Elena, y Richard notó cómo su rostro se iluminó solo por pronunciar el nombre. «Nació 6 semanas prematuro
después de complicaciones en el embarazo. Los médicos del Hospital General Metropolitan dijeron que tenía posibilidades de sobrevivir si lograba superar los primeros días críticos. Richard sintió un nudo formándose en su garganta. Conocía esa esperanza desesperada, esa negociación constante con el destino que caracteriza los momentos cuando la vida y la muerte cuelgan de un hilo. Durante 3 días y 3 noches no me separé de la incubadora, continuó Elena. Le hablé, le canté, le prometí que sería la mejor madre del mundo si él solo se quedaba conmigo. Los médicos decían que podía escucharme, que mi voz lo ayudaba a luchar. Elena hizo una pausa, respirando profundamente para mantener la compostura. Sam había encontrado completo descanso en sus brazos, su respiración sincronizándose con la de ella, de una manera que Richard había notado desde el primer día, pero nunca había entendido completamente. La tercera noche, sus signos vitales comenzaron a mejorar. La doctora Carter, la especialista en cuidados intensivos neonatales, dijo que era un milagro, que Diego había dado vuelta a la esquina y probablemente viviría. Fue la única vez en semanas que me permití sentir esperanza real. Richard podía ver hacia dónde se dirigía la historia, y su corazón se partía anticipando el final. Esa madrugada, mientras dormía por primera vez en días, las máquinas comenzaron a sonar. Cuando desperté, un grupo de enfermeras rodeaba la incubadora. Diego había sufrido una complicación respiratoria repentina. Para cuando llegaron los médicos de emergencia, ya era demasiado tarde. Las lágrimas caían libremente por el rostro de Elena ahora, pero su voz permaneció firme. La doctora Carter me dijo que a veces pasa así con los prematuros, que pueden luchar valientemente durante días y después simplemente no tener más fuerza para continuar. Richard se limpió sus propios ojos, sintiéndose simultáneamente destrozado por la historia de Elena y avergonzado por haber interpretado su dolor como una amenaza. Elena, lo siento tanto. No tenía derecho a dudar de ti. La parte más cruel, Elena continuó, fue que mis senos continuaron produciendo leche durante semanas después. Mi cuerpo no entendía que ya no tenía un bebé que alimentar. Cada mañana despertaba esperando escuchar su llanto, y cada mañana recordaba de nuevo que él se había ido. Fue entonces cuando Richard entendió completamente la profundidad de la conexión entre Elena y Sam. No era solo que ella hubiera perdido un hijo, era que su cuerpo, su corazón, su alma materna, seguían buscando a un bebé que amar. Sam había llenado ese vacío de la misma manera que Elena había llenado el vacío paternal de Richard. Cuando vi el anuncio de trabajo para cuidar a Sam, Elena explicó, mi hermana Luna pensó que era demasiado pronto, que cuidar a otro bebé me haría más daño, pero yo sabía que era exactamente lo que necesitaba. No para reemplazar a Diego, sino para honrar el amor que había crecido en mí y que no tenía a dónde dirigirse. Por eso rechazabas los aumentos de salario, Richard comprendió finalmente. No estabas aquí por el dinero. Estaba aquí por la oportunidad de ser madre de alguna manera. Elena asintió. Sam no puede reemplazar a Diego, pero cuidarlo me permite usar todo el amor maternal que no tuve oportunidad de dar. Y de alguna extraña manera, siento que Diego habría querido que ayudara a otro bebé que había perdido a su madre. La revelación golpeó a Richard como un tsunami emocional. Elena no había estado tratando de aprovecharse de su vulnerabilidad. Había estado procesando su propio duelo a través del cuidado de Sam. Ambos habían encontrado sanación en la presencia del otro sin siquiera darse cuenta. Las fotografías que tomabas, murmuró Richard, entendiendo finalmente. Son para mi hermana Luna y para mi terapeuta, la doctora Martínez. Necesitan ver que estoy progresando, que cuidar a Sam me está ayudando en lugar de lastimándome. Las notas detalladas son parte de mi proceso de recuperación, una forma de canalizar mi necesidad de cuidado maternal de manera positiva. Richard se sintió como el ser humano más miserable que había caminado sobre la tierra. Había convertido el proceso de sanación de Elena en evidencia de criminalidad. Había transformado su amor genuino hacia Sam en conspiración siniestra. Elena, he sido un idiota completo, se disculpó, su voz quebrada por la culpa. Permití que mis miedos y paranoia contaminaran algo hermoso. Tú has salvado a Sam, y probablemente me has salvado a mí también, y yo pagué esa bondad con sospechas y espionaje.
Elena lo miró con una sonrisa triste pero comprensiva. Señor Thompson, ambos estamos navegando por aguas desconocidas. Usted perdió a su compañera de vida y se quedó responsable por una nueva vida al mismo tiempo. Yo perdí la oportunidad de ser madre y encontré un bebé que necesitaba cuidado maternal. Tal vez el universo nos puso en el camino del otro por razones que no estamos destinados a entender completamente. Fue en ese momento cuando Richard se dio cuenta de algo que lo aterrorizó y lo llenó de esperanza simultáneamente. Había comenzado a ver a Elena no solo como la empleada que cuidaba a Sam, sino como la mujer que había traído vida de vuelta a su hogar. La mujer cuya presencia había transformado su apartamento de un mausoleo silencioso en un verdadero hogar donde un bebé podía crecer feliz. «No quiero que te vayas», admitió Richard, su voz apenas audible. «No solo por Sam, aunque él claramente te necesita, sino porque en estas semanas has traído algo de vuelta a esta casa que pensé que había muerto para siempre con Catherine». Elena levantó la vista sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de Richard. «¿Qué es eso?», preguntó suavemente. «Esperanza», respondió Richard inmediatamente. «La esperanza de que tal vez podamos construir algo bueno de toda esta pérdida. La esperanza de que Sam pueda crecer en un hogar lleno de amor en lugar de dolor. La esperanza de que tal vez, solo tal vez, las personas que han perdido mucho pueden encontrarse y crear algo hermoso juntas». Elena permaneció en silencio por un momento largo, procesando las palabras de Richard. Sam había encontrado completa paz en sus brazos, respirando con el ritmo sereno de un bebé que se siente completamente seguro y amado. «Señor Thompson», dijo finalmente, «si me quedo, necesita saber que no soy solo una empleada doméstica para Sam. Soy una mujer que ha encontrado propósito en cuidarlo, que siente por él como si fuera mío, que haría cualquier cosa para protegerlo y asegurar su felicidad. Eso es exactamente lo que necesita», Richard respondió sin vacilar, «y tal vez sea exactamente lo que ambos necesitamos». Pero lo que ninguno de ellos sabía era que las cámaras secretas que Richard había instalado habían capturado mucho más de lo que él había revisado. En las horas siguientes, cuando decidiera examinar todas las grabaciones por completo, descubriría algo sobre Elena que cambiaría no solo su comprensión de quién era ella, sino que revolucionaría completamente su concepto de lo que constituye una familia. La verdad que estaba a punto de emerger los uniría de maneras que nunca habían imaginado, pero también traería complicaciones que pondrían a prueba todo lo que creían saber sobre el amor, la pérdida y el sacrificio. Durante los días siguientes a la revelación de Elena, Richard intentó regresar a una rutina normal, pero algo en el fondo de su mente lo inquietaba persistentemente. Las cámaras secretas seguían grabando automáticamente, almacenando horas de material que él no había revisado completamente. Por las noches, después de que Elena se marchaba, se encontraba obsesionado con la necesidad de entender cada detalle de lo que había ocurrido durante su ausencia. No era desconfianza lo que lo motivaba ahora, sino algo mucho más profundo: la necesidad de comprender cómo esta mujer había transformado tan completamente la vida de Sam. El bebé había desarrollado rutinas con Elena que parecían casi sobrenaturales en su precisión. Sam sabía exactamente cuándo ella llegaría cada mañana. Comenzaba a sonreír minutos antes de que Elena apareciera en la puerta y se calmaba instantáneamente cuando escuchaba su voz. Una noche, mientras revisaba las grabaciones de la semana anterior, Richard notó algo que había pasado por alto durante sus días de paranoia. Elena había llegado temprano ese día particular, casi 30 minutos antes de su horario habitual. En lugar de tocar el timbre, se había quedado en el pasillo frente al apartamento durante varios minutos, aparentemente reuniendo valor para algo. Richard aumentó el audio y pudo escuchar que Elena estaba hablando consigo misma en voz baja, como si estuviera practicando una conversación difícil. Las palabras eran fragmentadas, pero pudo distinguir: «Tiene que saber la verdad, no puedo seguir ocultándolo», y más perturbadoramente, Catherine habría querido que él supiera. El nombre de su esposa fallecida, pronunciado por Elena, lo golpeó como un rayo. ¿Cómo conocía Elena a Catherine? ¿Era posible que hubieran tenido algún tipo de conexión anterior que Elena había estado ocultando? Richard revisó frenéticamente otras grabaciones,
buscando cualquier mención de Catherine. Encontró varios momentos donde Elena, pensando que estaba completamente sola, había hablado suavemente a Sam sobre la mamá que te envió un ángel guardián, y en una ocasión particularmente conmovedora había dicho: «Tu mamá y yo compartimos algo especial, pequeño príncipe. Algún día, cuando seas mayor, entenderás». La ansiedad de Richard se transformó en una necesidad desesperada de respuestas. Al día siguiente, decidió confrontar directamente a Elena, pero de una manera que no la pusiera a la defensiva como había ocurrido antes. «Elena», dijo durante la hora del almuerzo, mientras ella preparaba la papilla de Sam, «hay algo que necesito preguntarte, y espero que puedas ser completamente honesta conmigo». Elena se tensó inmediatamente, pero continuó mezclando la comida del bebé con movimientos metódicos. «Por supuesto, señor Thompson. ¿Qué necesita saber? ¿Conocías a Catherine?». La cuchara se detuvo en la mano de Elena. Por un momento que se sintió como una eternidad, el único sonido en la cocina fue el borboteo suave de Sam en su silla alta. Elena no respondió inmediatamente, y Richard pudo ver una lucha emocional intensa desarrollándose en su rostro. «¿Por qué pregunta eso?», murmuró Elena finalmente, sin levantar la vista de la papilla. «Porque te he escuchado mencionar su nombre cuando hablas con Sam. Porque hay momentos en que tu familiaridad con sus rutinas va más allá de lo que podrías haber aprendido observando. Porque algo en la forma en que cuidas a Sam sugiere que conoces detalles específicos sobre lo que Catherine habría querido para él». Elena dejó la cuchara completamente y se apoyó contra el mostrador de la cocina, como si necesitara apoyo físico para lo que estaba a punto de revelar. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza, sino de algo mucho más complejo: culpa, alivio y terror simultáneos. «Conocí a Catherine en el Hospital General Metropolitan», confesó Elena, su voz apenas un susurro. «Estábamos en la misma sala durante nuestros embarazos complicados». Richard sintió como si el mundo hubiera dejado de girar. De todas las revelaciones posibles, esta no había estado ni remotamente en su lista de expectativas. ¿Estaban hospitalizadas al mismo tiempo? «Durante 3 semanas», Elena asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. «Catherine tenía complicaciones de presión arterial severas, y yo estaba en riesgo de parto prematuro. Compartíamos habitación en la unidad de alto riesgo de la doctora Carter». La mención de la doctora Carter confirmó la historia de Elena, ya que Richard recordaba vívidamente a la especialista que había tratado de salvar a Catherine durante sus últimas semanas de embarazo. «Pasamos horas hablando sobre nuestros bebés», continuó Elena, su voz quebrada por la emoción. «Catherine estaba tan emocionada de ser madre. Me mostró cientos de fotografías del cuarto de bebé que ustedes habían preparado. Me enseñó las canciones de cuna que había estado practicando. Me contó sobre los libros de cuentos que planeaba leer a Sam todas las noches». Richard se aferró al respaldo de una silla, sintiendo como si sus piernas fueran a fallarle. La imagen de Catherine compartiendo sus sueños maternales con Elena, mientras ambas luchaban por la vida de sus bebés, era casi demasiado dolorosa de procesar. «Ella hablaba constantemente sobre usted», Elena sonrió a través de sus lágrimas. «Decía que usted era el hombre más bondadoso que había conocido, pero que se preocupaba, porque usted se enfocaría tanto en el trabajo que no sabría cómo conectar emocionalmente con el bebé. Estaba determinada a asegurar que Sam creciera sabiendo cuánto lo amaban sus padres. ¿Por qué no me dijiste esto antes?», Richard preguntó, su voz cargada de una mezcla de dolor y confusión. «Porque la última promesa que le hice a Catherine fue que si algo le pasaba a ella, me aseguraría de que Sam creciera conociendo el amor maternal que ella quería darle», Elena respondió. «Pero también prometí que nunca interferiría en su vida familiar a menos que usted realmente necesitara ayuda». Richard se derrumbó en una silla, abrumado por la magnitud de lo que Elena acababa de revelar. «¿Catherine sabía que podrías no sobrevivir también?». «Ambas sabíamos que nuestras situaciones eran precarias», Elena asintió. La diferencia era que Catherine tenía un esposo que la amaba profundamente y que estaría ahí para su bebé. Yo estaba sola. Diego no tenía a nadie más que a mí. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono de Richard. Era Patricia, su secretaria,
con una urgencia inusual en su voz. «Señor Thompson, necesito que venga a la oficina inmediatamente. Ha llegado un paquete dirigido a usted personalmente, entregado por mensajería especial desde los archivos del Hospital General Metropolitan. Dice que es referente a su esposa». Richard miró a Elena, quien había palidecido al escuchar las palabras de Patricia. «Voy inmediatamente», dijo colgando el teléfono. «Señor Thompson», Elena lo detuvo cuando él se dirigía hacia la puerta. «Creo que sé qué es ese paquete. ¿Qué quieres decir?» «Antes de que Diego muriera, Catherine me dio algo para guardar. Me pidió que se lo entregara a usted solo si alguna vez nos encontráramos después de que nuestros bebés nacieran. Ella esperaba que fuera una reunión feliz, donde ambas pudiéramos presentar a nuestros hijos. Cuando Diego murió, no sabía cómo encontrarlo o si debía hacerlo». Richard regresó lentamente hacia Elena. «¿Qué te dio?» «Un video», Elena admitió. «Catherine grabó un mensaje para usted y para Sam en caso de que algo le pasara durante el parto. Me pidió que lo mantuviera seguro y que se lo entregara cuando yo sintiera que ustedes estaban listos para recibirlo. ¿Tienes un video de Catherine para mí?» Richard sintió como si estuviera soñando. La doctora Carter, aparentemente, encontró mis datos de contacto en las pertenencias de Catherine y decidió enviarle el paquete a usted directamente. Debe haber pensado que era tiempo de que supiera sobre nuestra conexión». Richard se sentó pesadamente, tratando de procesar la información. Durante meses, había creído que había perdido para siempre la oportunidad de escuchar la voz de Catherine otra vez, y ahora descubría que Elena había estado guardando un mensaje especial de su esposa todo este tiempo. «¿Por qué esperaste tanto para decírmelo?», preguntó, aunque su tono no era acusatorio sino genuinamente curioso, porque Catherine especificó que solo debía entregarlo cuando yo sintiera que usted había encontrado paz con la pérdida y estaba listo para ser el padre que Sam necesitaba. Elena explicó. «Durante las primeras semanas usted estaba tan consumido por el dolor que sabía que el video lo habría destruido más. Pero ahora, viendo cómo ha comenzado a sanar y a conectar con Sam, ¿crees que estoy listo?», completó Richard. «Creo que Catherine estaría orgullosa del hombre en que se ha convertido a través de este dolor», Elena respondió. «Y creo que está listo para escuchar las palabras que ella quería que ambos escucharan». Esa tarde, Richard canceló todas sus reuniones y regresó al apartamento con el paquete del hospital. Elena había preparado el ambiente cuidadosamente. Sam dormía pacíficamente en su cuarto. Las cortinas estaban cerradas para crear una atmósfera íntima, y había colocado una fotografía de Catherine en la mesa junto al televisor. «¿Estás segura de que quieres estar aquí para esto?», Richard preguntó antes de abrir el paquete. «Catherine era mi amiga», Elena respondió firmemente. «Quería que ambos escucháramos esto juntos. Específicamente pidió que quien cuidara a Sam estuviera presente cuando usted viera el video». Con manos temblorosas, Richard abrió el paquete. Dentro había un dispositivo de almacenamiento digital y una nota escrita a mano por Catherine. La letra familiar de su esposa lo golpeó como un puñetazo al corazón. «Mi amor», leyó en voz alta. «Si estás leyendo esto, significa que nuestros temores se hicieron realidad, y yo no pude quedarme para ser la madre que Sam merece. Pero también significa que Elena cumplió su promesa, y está ahí para ayudarte. Confía en ella, Richard. Es un ángel que el universo puso en nuestro camino». Richard levantó la vista hacia Elena, quien estaba llorando silenciosamente. «Ella te llama un ángel. Ella también era un ángel para mí», Elena susurró. «Me dio esperanza cuando yo había perdido toda fe en el futuro». Con el corazón latiendo como un tambor, Richard insertó el dispositivo en el televisor. La pantalla se llenó con la imagen de Catherine, radiante a pesar de estar en una cama de hospital, hablando directamente a la cámara, con una sonrisa que había vivido solo en los recuerdos de Richard durante todos estos meses. «Hola, mi amor», dijo la voz de Catherine, y Richard sintió como si su esposa hubiera regresado a la vida. «Y hola, Elena, sé que estás ahí también». Lo que siguió cambiaría para siempre la comprensión de Richard sobre el destino, el amor y el propósito divino de ciertos encuentros en la vida. Richard sostuvo el control remoto con manos temblorosas, mientras Elena se acomodaba en el sofá a su lado, manteniendo una distancia respetuosa pero solidaria.
La imagen congelada de Catherine en la pantalla los observaba con esa sonrisa radiante que había sido la luz de la vida de Richard durante todos sus años juntos. ¿Estás listo?, murmuró Elena, su voz apenas audible en el silencio cargado de expectativa que llenaba la sala. Richard asintió, aunque su corazón latía tan fuerte que temía que fuera a salirse de su pecho. Presionó play, y de inmediato la voz de Catherine llenó el apartamento, trayendo consigo la presencia de la mujer que ambos habían amado de maneras diferentes pero igualmente profundas. «Mi querido Richard», comenzó Catherine, y su voz sonaba exactamente como la recordaba, cálida, llena de amor, con esa inflexión particular que usaba cuando quería asegurar que él entendiera completamente lo importante de sus palabras. «Si estás viendo esto, significa que nuestros temores se hicieron realidad y yo no pude quedarme para ser la madre que Sam merece». Catherine hizo una pausa en el video, ajustando las almohadas del hospital detrás de ella, con movimientos que Richard recordaba vívidamente de esos últimos días. Incluso en una cama de hospital, con cables y monitores rodeándola, Catherine irradiaba una belleza que trascendía las circunstancias físicas. «Primero, quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue un regalo», continuó Catherine, sus ojos llenándose de lágrimas, pero su voz manteniéndose firme. «Construimos algo hermoso juntos, mi amor, un amor que creó vida, que creó a Sam, y que creará miles de momentos de alegría en el futuro, incluso aunque yo no pueda estar ahí para verlos». Richard sintió las primeras lágrimas rodando por sus mejillas. Al lado suyo, Elena lloraba silenciosamente, con una mano presionada contra su corazón. «Pero este mensaje no es solo para ti, Richard, es también para Elena, mi querida amiga, quien prometió ser el ángel guardián que Sam necesitará». Catherine giró ligeramente hacia la cámara, como si pudiera ver directamente a Elena a través del tiempo y la distancia. «Elena, preciosa, sé que estás ahí. Sé que cumpliste tu promesa de cuidar a Sam como si fuera tuyo. Durante nuestras noches en el hospital, me contaste sobre tus sueños de ser madre, sobre el amor infinito que tenías esperando para dar a tu bebé. Cuando los médicos nos dijeron que nuestras situaciones eran precarias, hicimos ese pacto, ¿recuerdas?». Elena se quebró completamente al escuchar estas palabras, sollozando con una intensidad que sacudió todo su cuerpo. Richard, sin pensarlo, extendió su brazo y la acercó hacia él, ofreciéndole el consuelo que ambos necesitaban desesperadamente. «Prometimos que si una de nosotras perdía a su bebé, la otra compartiría su amor maternal», continuó Catherine en el video. «Y si una de nosotras no sobrevivía, la otra se aseguraría de que nuestros hijos conocieran el amor incondicional que habíamos soñado darles». Richard quedó atónito. Catherine había hecho un pacto con Elena para cuidarse mutuamente de sus hijos. No era coincidencia que Elena hubiera aparecido en su vida. Era el cumplimiento de una promesa sagrada entre dos mujeres que enfrentaban la mortalidad mientras luchaban por traer vida al mundo. Elena perdió a su pequeño Diego 3 días antes de que Sam naciera, explicó Catherine, y Richard sintió cómo Elena se tensaba en sus brazos. «Ella me sostuvo mientras yo lloraba por las complicaciones que amenazaban la vida de Sam. Yo la sostuve cuando Diego luchó valientemente, pero no pudo quedarse con nosotros. Ambas entendimos que el amor que no podíamos dar a los hijos que perdimos debía canalizarse hacia los hijos que sobrevivieran». La cámara se había acercado al rostro de Catherine, mostrando cada detalle de su expresión mientras hablaba. Sus ojos brillaban con una intensidad que Richard reconocía como su determinación más feroz, la misma expresión que tenía cuando estaba absolutamente decidida sobre algo importante. «Richard, mi amor, necesitas entender algo crucial», Catherine continuó, su voz volviéndose más urgente. «Elena no es solo alguien que contraté para cuidar a Sam. Ella es la madre que el destino eligió para nuestro hijo cuando yo no pude serlo. Ella tiene el amor maternal que Sam necesita, pero más importante, ella entiende la pérdida de maneras que te ayudarán a sanar». Richard miró a Elena, quien estaba temblando contra su hombro. Durante todos estos meses, había pensado que Elena era simplemente una empleada excepcionalmente dedicada. Ahora entendía que ella era parte integral del plan que Catherine había hecho para asegurar el bienestar de Sam. «Elena, querida»,
Catherine se dirigió directamente a ella nuevamente. Sé que estás luchando con sentimientos de culpa por amar a Sam cuando Diego ya no está contigo, pero quiero que sepas que Diego y Sam están conectados de maneras que van más allá de nuestro entendimiento. El amor que habrías dado a Diego ahora fluye hacia Sam, y eso no es traición a la memoria de tu hijo, es honrar su legado. Elena sollozó más fuerte, y Richard la abrazó más estrechamente, comenzando a entender la profundidad del sacrificio emocional que Elena había estado haciendo todos estos meses. Hay algo más que ambos necesitan saber, Catherine continuó, y por primera vez en el video vaciló, como si lo que iba a decir fuera particularmente difícil. Los médicos me dijeron que Sam podría tener complicaciones de desarrollo debido al estrés del parto. Podría necesitar cuidados especiales, terapias, atención médica extraordinaria. No sabemos qué desafíos enfrentará, pero sí sabemos que necesitará padres que estén completamente comprometidos con su bienestar. Esta revelación golpeó a Richard como un tsunami. Catherine había sabido que Sam podría tener necesidades especiales y no había vivido lo suficiente para contárselo directamente. Durante todos estos meses, había estado observando el desarrollo de Sam sin saber qué señales buscar o qué preocupaciones tener. Elena ya sabe esto, confesó Catherine. Durante nuestros días en el hospital, discutimos los posibles desafíos. Ella estudió sobre desarrollo infantil, terapias de estímulo temprano y técnicas de cuidado especializado. Todo lo que ha estado haciendo con Sam durante estos meses ha sido diseñado para optimizar su desarrollo, usando métodos que aprendió específicamente para él. Richard se giró hacia Elena con una mezcla de asombro y gratitud. ¿Sabías que Sam podría tener complicaciones? Cada ejercicio, cada canción, cada rutina que establecí, Elena admitió entre lágrimas, fueron diseñados para estimular su desarrollo neurológico y físico. Los médicos dijeron que los primeros meses serían cruciales para determinar si las complicaciones se manifestarían. Richard, Catherine continuó en el video, Elena no es solo la persona más calificada para cuidar a Sam, es la persona que más lo ama después de ti. Y después de estos meses juntos, sospecho que ustedes dos han encontrado en el otro algo que ninguno esperaba encontrar. Esta última declaración llenó la sala de un silencio cargado. Catherine había predicho, meses antes de morir, que Richard y Elena desarrollarían sentimientos más profundos que una simple relación empleador-empleada. No tengan miedo de los sentimientos que han crecido entre ustedes, Catherine dijo, como si pudiera leer sus pensamientos a través del tiempo. El amor no es un recurso limitado. Amar a Elena no significa amar menos mi memoria. Permitir que Elena ame a Sam no significa reemplazar el amor que yo habría tenido por él. Richard sintió como si su comprensión de todo hubiera sido vuelta al revés. Catherine no solo había dado su bendición para que Elena cuidara a Sam, estaba encouraging una relación más profunda entre Elena y él. Mi última petición, Catherine concluyó secándose las lágrimas, pero manteniendo esa sonrisa radiante, es que construyan una familia real. No una basada en la conveniencia o la necesidad, sino una basada en el amor genuino que todos se merecen. Sam necesita una madre. Elena necesita un hijo que amar. Y tú, mi querido Richard, necesitas una compañera que entienda tanto la pérdida como la esperanza. El video se pausó por un momento, mientras Catherine ajustaba la cámara más cerca de su rostro. Elena, hay un sobre en mi antiguo escritorio en el dormitorio principal. Está marcado para la madre de Sam. Dentro encontrarás cosas que quiero que tengas. Mi anillo de maternidad, las cartas que escribí para los cumpleaños de Sam y los documentos legales que preparé nombrándote como su segunda madre legal. Richard quedó atónito. Catherine había preparado documentos legales para que Elena tuviera derechos parentales sobre Sam. Richard, mi amor, Catherine finalizó. Estos meses han sido una prueba para ver si podías abrir tu corazón después de perder el mío. Una prueba para ver si Elena podía amar a Sam sin traicionar la memoria de Diego. Una prueba para ver si dos personas destrozadas por la pérdida podían construir algo hermoso juntas. Catherine levantó su mano hacia la cámara, como si quisiera tocar sus rostros a través de la pantalla. Ambos han pasado la prueba con honores. Ahora construyan la familia que todos merecemos. Amen sin miedo. Sean felices sin culpa.
Y cuando Sam sea lo suficientemente mayor para entender, cuéntenle sobre su madre que lo amó tanto que le encontró la familia perfecta antes de irse. El video terminó con Catherine enviando un beso hacia la cámara y diciendo: «Los amo a todos. Ahora dense permiso para amarse unos a otros». La pantalla se volvió negra, pero ni Richard ni Elena se movieron. Permanecieron abrazados en el sofá, procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Sam había comenzado a llorar suavemente desde su cuarto, pero ninguno de ellos se levantó inmediatamente. Necesitaban este momento para entender que todo había cambiado. «Catherine nos dio su bendición», murmuró Richard finalmente. «Nos dio más que eso», Elena respondió, su voz ronca por las lágrimas. «Nos dio una familia». Fue entonces cuando se dieron cuenta de que Sam ya no lloraba. Se levantaron y fueron juntos al cuarto del bebé, donde encontraron a Sam sonriendo hacia el techo, como si pudiera sentir la presencia de su madre biológica bendiciendo el momento. Richard tomó la mano de Elena mientras observaban a Sam. Por primera vez desde la muerte de Catherine, sintió que el futuro contenía esperanza real. Pero también sabía que los desafíos más grandes aún estaban por venir, porque el mundo exterior no entendería la familia poco convencional que Catherine había diseñado para Sam. Los días siguientes al video de Catherine transcurrieron en una mezcla extraña de paz y anticipación. Richard y Elena habían encontrado una armonía nueva en su convivencia, moviéndose por el apartamento como socios naturales en el cuidado de Sam. Pero ambos sabían que el mundo exterior no entendería fácilmente la transformación de su relación de empleador-empleada a la familia poco convencional que Catherine había visualizado. La primera prueba llegó cuando Richard decidió buscar el sobre que Catherine había mencionado en su mensaje. Elena lo acompañó al dormitorio principal, un espacio que él había evitado durante meses por el dolor que le causaba estar rodeado de los recuerdos de su esposa. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto ahora?», preguntó Elena suavemente, mientras Richard abría los cajones del escritorio que había pertenecido a Catherine. «Catherine fue muy específica», respondió Richard, aunque su voz temblaba ligeramente. «Dijo que era para la madre de Sam. Eres tú, Elena». Encontraron el sobre exactamente donde Catherine había dicho, marcado con una caligrafía elegante: «Para la madre de Sam, con todo mi amor, Catherine». Elena lo tomó con manos reverentas, como si estuviera sosteniendo algo sagrado. Dentro estaba el anillo de maternidad que Catherine había usado durante su embarazo, una joya simple pero hermosa que había sido diseñada especialmente para ella. También había una serie de cartas selladas, cada una marcada con una edad diferente: para el primer cumpleaños de Sam, para cuando Sam aprenda a caminar, para su primer día de escuela, y así sucesivamente hasta para el día de su graduación. Pero lo más impactante fueron los documentos legales. Catherine había trabajado con el bufete Wellington & Associates para establecer un fideicomiso especial que nombraba a Elena Rodríguez como madre legal secundaria de Sam, con todos los derechos parentales que eso conllevaba. Los papeles estaban fechados apenas una semana antes de su muerte, con firmas notarizadas y testimonios médicos que confirmaban la competencia mental de Catherine al momento de firmarlos. «Esto significa que tienes derechos legales sobre Sam», murmuró Richard, estudiando los documentos con asombro. «Catherine se aseguró de que nadie pudiera cuestionar tu lugar en su vida». Elena se quedó sin palabras, sosteniendo el anillo de maternidad como si fuera el tesoro más precioso del mundo. «Ella realmente planificó todo», susurró finalmente. La tranquilidad del momento fue interrumpida por la llegada inesperada de Marcus Wellington. Patricia lo había dejado subir sin anuncio previo, algo que inmediatamente puso a Richard en alerta. Marcus nunca hacía visitas sorpresa, a menos que algo estuviera tremendamente mal. «Richard, necesitamos hablar», anunció Marcus desde la entrada, su voz cargada con una urgencia que Richard no había escuchado antes. «Inmediatamente». «Marcus, estoy ocupado ahora», Richard respondió instintivamente, protegiendo la privacidad del momento que acababa de compartir con Elena. «Es sobre Elena Rodríguez», Marcus declaró, y tanto Richard como Elena se tensaron inmediatamente. «He contratado una investigación privada». La sangre de Richard se heló. «¿Hiciste qué?».
Marcus entró completamente al apartamento, cargando una carpeta voluminosa llena de documentos. Richard, eres mi mejor amigo y mi socio. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo esta mujer se aprovecha de tu vulnerabilidad. Lo que he descubierto es aún peor de lo que sospechaba. Elena se levantó lentamente, su rostro pálido pero digno. Señor Wellington, cualquier cosa que tenga que decir sobre mí, puede decírmela directamente. Muy bien. Marcus abrió la carpeta dramáticamente. Elena Rodríguez no es quien dice ser. Su historial de empleo está lleno de inconsistencias. Ha trabajado para al menos 5 familias ricas en los últimos 2 años, y en cada caso ha desarrollado relaciones inapropiadamente íntimas con los hombres viudos o divorciados de las casas. Richard sintió una furia creciente, pero Elena lo detuvo con un gesto antes de que pudiera explotar. Continúe, dijo Elena con voz firme, aunque Richard pudo ver las lágrimas formándose en sus ojos. Más importante, Marcus continuó despiadadamente, su supuesto bebé fallecido, Diego, nunca existió. No hay registros de nacimiento, no hay registros hospitalarios, no hay certificados de defunción. Toda la historia sobre perder un hijo es una fabricación elaborada diseñada para manipular las emociones de hombres vulnerables. El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina. Richard miró a Elena, esperando ver culpa o pánico en su rostro. En cambio, vio algo completamente diferente. Alivio. Elena. Richard preguntó suavemente. Es cierto, Elena respondió, su voz apenas audible. Diego nunca existió. Richard sintió como si el piso se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Qué? Pero no por las razones que él piensa, Elena continuó, mirando directamente a Marcus con una valentía que sorprendió a ambos hombres. Diego existió, solo que nunca tuve oportunidad de ponerle ese nombre oficialmente. Elena se dirigió a Richard, ignorando completamente a Marcus. Mi bebé nació muerto, señor Thompson. No vivió ni siquiera los 3 días que le dije. Nació sin vida después de 27 semanas de gestación. En esos casos, cuando un bebé nace sin signos vitales, no se emiten certificados de nacimiento, solo certificados de muerte fetal. La explicación de Elena golpeó a Richard como un puñetazo. La pérdida que Elena había sufrido era aún más devastadora de lo que había revelado inicialmente. Los documentos están bajo mi nombre legal completo, Elena María Rodríguez Santos, continuó Elena. Aparentemente, su investigador buscó bajo Elena Rodríguez solamente. Y sí, he trabajado para familias que han perdido seres queridos, porque es donde mi experiencia personal me permite ayudar más efectivamente. Marcus parecía menos seguro ahora, pero persistió. Eso no explica por qué has desarrollado relaciones inapropiadas con empleadores anteriores. ¿Relaciones inapropiadas? Elena se giró hacia Marcus con una furia controlada que Richard nunca había visto antes. Se refiere a ayudar a un padre soltero, a superar la depresión después de perder a su esposa en un accidente, a cuidar a una abuela viuda que se estaba deteriorando por la soledad, a ser una figura maternal para niños que habían perdido a sus madres. Richard se acercó a Elena, colocando una mano protectora en su hombro. Marcus, creo que es suficiente. Richard, no puedes permitir que te manipule así. Marcus insistió desesperadamente. Esta mujer es una depredadora emocional profesional. Esta mujer, Richard respondió con una voz que cortaba como hielo, es la persona que Catherine eligió para ser la madre de Sam. Catherine la conocía, la amaba, y confió en ella con lo más precioso que teníamos. Marcus se quedó atónito. ¿De qué estás hablando? Richard le explicó brevemente sobre el video de Catherine, el pacto entre las 2 mujeres en el hospital y los documentos legales que establecían a Elena como madre secundaria de Sam. Con cada palabra, la expresión de Marcus se volvía más escéptica y preocupada. Richard, ¿no ves lo que está pasando? Marcus finalmente explotó. Ella ha fabricado esta historia elaborada sobre conocer a Catherine para legitimizar su presencia en tu vida. Catherine está muerta. No puede confirmar o negar nada de esto. Fue entonces cuando Elena hizo algo que sorprendió a ambos hombres. Sacó su teléfono y marcó un número poniendo la llamada en altavoz. Hospital General Metropolitan, Departamento de Archivos Médicos, respondió una voz profesional.
Habla Elena Rodríguez Santos, dijo Elena con voz clara. Necesito que confirme mi internación en la unidad de alto riesgo durante las semanas del 15 de marzo al 5 de abril, bajo la supervisión de la doctora Helen Carter. Un momento, por favor, respondió la voz. Después de unos minutos, regresó. Sí, señora Rodríguez Santos, tengo su expediente aquí. Estuve internada durante 3 semanas por riesgo de parto prematuro, compartiendo habitación con una paciente llamada Catherine Thompson. Marcus palideció visiblemente. ¿Puede confirmar también el registro de la pérdida fetal que ocurrió el 2 de abril? Elena continuó. Sí, está documentado. Lo siento mucho por su pérdida, señora Rodríguez Santos. Elena colgó el teléfono y miró directamente a Marcus. ¿Necesita que llame también a la doctora Carter para confirmar el mensaje de video que Catherine grabó? Marcus se derrumbó en una silla, la carpeta de evidencia cayendo de sus manos. Richard, yo pensé que estaba protegiéndote. Estabas protegiendo tus propios prejuicios. Richard respondió con una frialdad que hizo que Marcus se encogiera. Viste a una mujer de clase trabajadora que se había ganado mi confianza y asumiste lo peor. Pero la confrontación fue interrumpida por un sonido que hizo que todos se olvidaran de sus argumentos. Sam, llorando desde su cuarto, pero no era su llanto normal. Era un llanto agudo, casi desesperado, acompañado de sonidos que ninguno de ellos había escuchado antes. Elena corrió inmediatamente hacia el cuarto, seguida de cerca por Richard. Encontraron a Sam en su cuna, su pequeño cuerpo tenso y rígido, sus ojos girando de una manera que no parecía normal. Elena lo tomó inmediatamente, pero Sam no respondió a su toque como siempre lo hacía. «Algo está mal», murmuró Elena, su voz llena de pánico controlado. «Esto no es normal, necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo». Richard vio el terror en los ojos de Elena y sintió su propio pánico creciendo. ¿Eran estas las complicaciones de desarrollo que Catherine había mencionado? ¿Estaba Sam experimentando algún tipo de episodio médico? «Llamo una ambulancia», dijo Richard, ya marcando el número de emergencias, pero Elena lo detuvo. «No hay tiempo. Yo conduzco. Conozco exactamente qué doctores necesitamos ver». Mientras se preparaban para salir corriendo al hospital, Richard se dio cuenta de que esta crisis pondría a prueba no solo la salud de Sam, sino la fortaleza de la familia que acababa de formar. ¿Serían capaces de enfrentar juntos los desafíos que Catherine había predicho? ¿O la presión de las complicaciones médicas de Sam destrozaría la frágil confianza que habían construido? Marcus quedó atrás en el apartamento vacío, contemplando las consecuencias de sus acciones y preguntándose si había destruido para siempre la amistad más importante de su vida al atacar a la mujer que tanto Richard como Catherine habían amado. La carrera hacia el Hospital General Metropolitan fue la más larga y aterrorizante de la vida de Richard. Elena condujo con una precisión que solo alguien que había pasado por emergencias médicas podía tener, mientras él sostenía a Sam en el asiento trasero, observando cada respiración del bebé como si su propia vida dependiera de ello. ¿Sabes qué puede ser esto?, preguntó Richard, su voz cargada de pánico mientras Sam continuaba con esos movimientos rígidos que no parecían normales. «Podría ser una convulsión febril o algo relacionado con el desarrollo neurológico», Elena respondió, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. «Catherine me preparó para esto. Me enseñó exactamente qué señales buscar y qué médicos consultar». Al llegar al hospital, Elena conocía exactamente hacia dónde dirigirse. No fue a Emergencias General, sino directamente a la unidad de pediatría neurológica, donde aparentemente ya tenía contactos establecidos. «Doctora Carter», Elena llamó a una mujer de mediana edad que Richard reconoció inmediatamente como la especialista que había tratado a Catherine. «Es Sam Thompson. Los síntomas que Catherine nos dijo que vigiláramos». La doctora Carter tomó a Sam inmediatamente, examinándolo con la experiencia de alguien que había visto estos casos antes. «¿Cuánto tiempo han durado los episodios?» «Comenzaron hace 20 minutos», Elena respondió con precisión clínica. «Rigidez muscular, movimientos oculares anormales, llanto agudo pero diferente al normal». Richard se quedó asombrado por el conocimiento médico que Elena demostraba. Claramente había estudiado extensivamente sobre las posibles complicaciones de Sam. «Vamos a hacerle algunos estudios», anunció la doctora Carter.
pero por los síntomas y el historial, sospecho que estamos viendo las manifestaciones neurológicas que Catherine anticipó. No es algo inmediatamente peligroso, pero necesitaremos un plan de tratamiento especializado. Durante las próximas horas, mientras Sam era sometido a diversos exámenes, Richard y Elena se encontraron en la sala de espera, enfrentando juntos la primera crisis real como familia. Marcus había llegado poco después, claramente arrepentido por sus acciones anteriores. Richard, Elena. Marcus se acercó con humildad genuina. Quiero disculparme. Mi investigación fue motivada por el miedo de perderte como amigo, pero terminé comportándome exactamente como el tipo de persona que habría juzgado mal a Catherine si no la hubiera conocido. Elena lo miró con una mezcla de perdón y firmeza. Marcus, entiendo que querías proteger a Richard, pero el amor no se protege atacando, se protege confiando. Tienes razón, Marcus asintió. He pasado la tarde leyendo sobre los documentos legales que Catherine preparó. Todo es legítimo, todo está perfectamente estructurado. Ella realmente planificó esto con la precisión de alguien que amaba profundamente a su familia. La doctora Carter regresó con los resultados y su expresión era de alivio cuidadoso. Sam tiene una condición neurológica menor que requerirá terapia especializada, pero con el cuidado adecuado puede llevar una vida completamente normal. De hecho, muchos niños con esta condición desarrollan habilidades extraordinarias en áreas específicas. ¿Qué tipo de cuidado necesitará?, preguntó Richard. Terapia de estimulación temprana, ejercicios específicos y una rutina muy estructurada, explicó la doctora Carter. Curiosamente, Elena ya ha estado implementando muchas de las técnicas que recetaríamos. Los ejercicios que has estado haciendo, las canciones específicas, incluso la forma en que organizas su horario de alimentación y sueño, todo ha sido exactamente lo que necesitaba. Richard miró a Elena con una admiración que iba más allá de las palabras. ¿Cómo sabías exactamente qué hacer? Catherine y yo pasamos días estudiando sobre esto cuando los médicos nos dijeron que era posible, Elena explicó. Ella me hizo prometerle que aprendería todo lo necesario para darle a Sam las mejores oportunidades, sin importar qué desafíos enfrentara. Días después, cuando regresaron a casa con Sam y un plan de tratamiento completo, Richard se encontró observando a Elena con una perspectiva completamente nueva. No era solo la mujer que cuidaba a su hijo, era la madre que Catherine había elegido específicamente porque tenía las cualidades exactas que Sam necesitaría. Elena, dijo una noche mientras ella ponía a Sam a dormir con las técnicas especializadas que había perfeccionado. Hay algo que necesito decirte. ¿Qué es?, preguntó Elena, ajustando las luces especiales que ayudaban con el desarrollo neurológico de Sam. Me he enamorado de ti, Richard confesó, su voz llena de una vulnerabilidad que no había mostrado desde la muerte de Catherine. No a pesar de Catherine, sino porque Catherine me enseñó a reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Elena se quedó inmóvil por un momento, después se giró hacia él con lágrimas en los ojos. Yo también me he enamorado de ti, Richard, y me he enamorado de Sam como si hubiera crecido en mi corazón desde el primer día. ¿Crees que Catherine sabía que esto pasaría?, preguntó Richard. Creo que Catherine sabía exactamente lo que estaba haciendo. Elena sonrió a través de sus lágrimas. Nos dio todo lo que necesitábamos, tiempo para sanar, razones para confiar y amor suficiente para construir algo hermoso. Semanas más tarde, en una ceremonia pequeña pero perfecta en la terraza del apartamento, Richard y Elena se casaron. Marcus oficiant la boda como juez de paz, habiendo obtenido la certificación especialmente para la ocasión como parte de su disculpa personal. Sam estuvo presente en los brazos de su nueva madre, sonriendo de esa manera especial que había desarrollado cuando sentía amor puro a su alrededor. Catherine, Elena susurró durante los votos, mirando hacia una fotografía de la primera esposa de Richard que habían colocado en un lugar de honor. Gracias por confiar en mí con tu familia. Prometo amarlos como tú los habrías amado. Richard añadió sus propios votos dirigidos a Catherine. Gracias por enseñarme que el amor verdadero no termina con la muerte, sino que se multiplica de maneras que nunca podríamos imaginar. Años más tarde, cuando Sam comenzó a hablar, sus primeras palabras fueron mamá Elena y papá Richard. Papá.
Pero también aprendió a decir mamá Catherine cuando miraba su fotografía, porque Elena se había asegurado de que Sam conociera la historia de la madre que lo había amado tanto, que le había encontrado la familia perfecta antes de irse. Sam no solo superó sus desafíos neurológicos, sino que desarrolló habilidades musicales extraordinarias, componiendo melodías que parecían capturar emociones que las palabras no podían expresar. Los médicos dijeron que era común en niños con su condición desarrollar talentos artísticos excepcionales. Marcus se convirtió en el tío favorito de Sam, llevando a cabo su propia transformación personal al darse cuenta de cómo los prejuicios habían casi destruido algo hermoso. Estableció una fundación para familias no tradicionales, ayudando a otros a navegar las complejidades legales y sociales de formar familias a través de circunstancias poco convencionales. La doctora Carter se mantuvo en contacto con la familia, no solo como médica de Sam, sino como testigo del milagro que había visto desarrollarse. En 30 años de medicina, le dijo a Elena durante una de las citas de seguimiento de Sam, nunca había visto un plan tan perfectamente ejecutado por alguien que sabía que no viviría para verlo funcionar. Elena mantuvo un diario para Sam, documentando no solo su desarrollo médico, sino también los momentos mágicos de su crecimiento. Su primera risa verdadera, el día que comenzó a gatear, la primera vez que abrazó a Richard voluntariamente, la tarde que señaló la fotografía de Catherine y balbuceó algo que sonaba como mamá. En el 5º cumpleaños de Sam, abrieron la primera de las cartas que Catherine había escrito. La carta estaba llena de predicciones sobre la personalidad de Sam que habían resultado sorprendentemente precisas y terminaba con una nota especial. Para cuando leas esto, Sam ya habrá comenzado a demostrar su talento musical. Elena, por favor, enséñale la canción de cuna que cantábamos juntas en el hospital. Richard, por favor, dile que su primera mamá escribió esa melodía especialmente para él. Elena había guardado esa canción de cuna en su corazón durante todos estos años, y esa noche, mientras Sam se quedaba dormido, cantó la melodía que Catherine había compuesto para él. Sam se durmió con una sonrisa, como si pudiera sentir el amor de su madre biológica fluyendo a través de la voz de su madre del corazón. La familia Thompson Rodríguez se convirtió en un ejemplo viviente de que el amor verdadero trasciende las definiciones tradicionales. No estaban unidos por la sangre, sino por algo mucho más poderoso, la elección consciente de amarse incondicionalmente. El apartamento que una vez había sido un mausoleo de dolor se transformó en un hogar vibrante, lleno de risa, música y el tipo de amor que solo es posible cuando las personas eligen construir algo hermoso a partir de sus pérdidas más profundas. Y en las noches silenciosas, cuando Sam dormía pacíficamente entre Richard y Elena, ambos sabían que Catherine estaba presente en cada momento de felicidad, sonriendo desde donde quiera que estuviera, satisfecha de saber que el amor que había sembrado había crecido hasta convertirse en algo más hermoso de lo que incluso ella había soñado. El legado de Catherine no era solo Sam, sino la demostración de que el amor verdadero nunca muere, sino que encuentra maneras de multiplicarse, de sanar y de crear milagros que duran para siempre.